Saludo, pueblo de Dios. Hoy los saludo muy cordialmente. Hoy vamos a tener un estudio maravilloso en la cual Dios nos está indicando el camino para seguir la obediencia. Hoy el estudio que hoy vamos a obtener, ¿dónde se originó el pecado? ¿Dónde se originó el pecado? Cuando nosotros estudiamos Romano en el capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Vamos a pedirle al poder del Espíritu Santo que nos guíe y nos dé orientación. Vamos a orar en el nombre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Dios Todopoderoso, Señor. Hoy te alabamos y te glorificamos, Padre amado. Hoy que nos permite ver la luz del nuevo día, Señor. Hoy que nos permite, Señor, ese aliento de vida, Padre amado. Gracias, Padre, porque nos permite un día más en este mundo, Padre amado. Hoy vamos a estudiar, Padre, y te pedimos permiso para escudriñar tu santa palabra, Señor. ¿Dónde se originó el pecado? La paga del pecado es muerte, Señor. Quiero que nos dé la indicación, la formación, la fortaleza, el entendimiento de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, y que sea el poder del Espíritu Santo que nos guíe, Señor, para la sabiduría y el entendimiento de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias, Padre amado. Hoy vamos a estudiar dónde se originó el pecado. En el concepto de la formación, ¿dónde se originó el pecado? Cuando nosotros leemos Romano en el capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando nosotros tomamos este texto, la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿dónde se originó el pecado? ¿Dónde se inicia el pecado? ¿Dónde se inicia? El pecado se inicia en la mente de Lucifer. En la mente de Lucifer se inicia el pecado. Él inicia el pecado porque empieza a desobedecer el carácter de Dios. Y en la mente que él empieza a desarrollar una semilla de desobediencia, y esa semilla va creciendo en su cuerpo y se fortalece en su cuerpo. Y esa mente que él desarrolló para destruirse a sí mismo, porque él, a pesar de tener luz y tenía bendición por el Creador, una bendición en la cual Dios lo había creado a él como un ángel hermoso, bello, pero él, en su semilla que empezó a germinar en su mente, empezó a transmitir envidia, odio, cizaña, y empezó a crear una rebelión en el cielo. De ahí se inicia el pecado, porque en el cielo era una paz hermosa, una paz de armonía, una paz de amor, porque en la creación y en la formación de Dios, porque Dios es amor, pero él desobedece el carácter de Dios. Y por eso, desde el inicio, en la mente de Lucifer, empezó a sembrarse el pecado. Y de ahí es cuando yo estudio a Ezequiel, en el capítulo 28, en el versículo del 15 al 17, de ahí analizo profundamente cómo este ángel del Señor, al ver su rostro en el espejo,
Él empezó a ver su belleza, su hermosura, pero sintió envidia por el gobierno de Dios. Una envidia, un egoísmo empezó a sentir en su mente. Y eso fue lo que lo llevó a él a la perdición. Fíjate cuando leemos Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 17. Perfecto era en todo tu camino, desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubí protector. Era un querubí hermoso, bello, que Dios había criado y formado, pero en su mente empezó a iniciarse el pecado, el odio, la envidia. Empezó a sentir este querubí hermoso que Dios había criado. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, porque era un ángel hermoso. Y como él se vio tan hermoso, él pensó que esa hermosura iba a destronar el poder de Dios. Y esa hermosura lo llevó a él al egoísmo, a la envidia, y empezó a crear cizaña en el cielo. Empezó a crear la semilla podrida que él empezó en su mente, empezó a transmitirla a cada ángel y decirle que el gobierno de Dios era tirano, que el gobierno de Dios era esto y aquello y aquello. Y eso lo enalteció a él en una forma, digamos que se enalteció en una forma mística, en la cual él sintió odio por el Padre Creador, sintió envidia por el Padre Creador. Y por eso es que nosotros tenemos que analizar el concepto de la formación en la cual Dios nos transmite a uno, no lo que hizo Lucifer, porque lo que hizo Lucifer fue que él se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que mires en ti. Fíjate ese egoísmo. Por eso que cuando nosotros vemos dónde se inicia el pecado se inicia en la mente de Lucifer. Se inicia la envidia, el egoísmo. Todo se inicia en la mente de Lucifer. Y todo eso lo transmitió él a los ángeles. Y los ángeles cayeron en su trampa. La tercera, cuarta parte de ángeles en el cielo cayeron en las garras de Lucifer, engañados por Lucifer. Y ellos fueron desalojados totalmente del cielo. De ahí se inicia el pecado, hermanos. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta cómo nosotros, como cristianos, tenemos que seguir la obediencia de la palabra de Dios. Porque eso fue lo que le pasó a Lucifer. Él desobedeció el carácter de Dios. Él se creció. Cuando él vio su hermosura, se creció. Y por eso desobedeció el carácter de Dios. Y el carácter de Dios son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque la ley de Dios, de un principio, Dios la hizo para tener respeto y autoridad. Y el respeto y la autoridad es el carácter de Dios, en la obediencia de su palabra. Eso es igual que en una familia. En una familia hay carácter, hay respeto, hay ley, hay obediencia. Los hijos obedecen a sus padres para que la armonía y el gozo permanezca unido a esa familia. Pero cuando hay un hijo desobediente,
se aleja del carácter de Dios. Fíjese usted las consecuencias que le pasó a Lucifer cuando él desobedeció el carácter de Dios, y él tuvo que ser expulsado del cielo junto con la cuarta parte de los ángeles rebeldes que desobedecieron a Dios. Vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Ahí vemos y analizamos lo que Dios en su contenido, Él nos habla a nosotros y nos dice cómo podemos nosotros entender el mensaje de amor que Dios nos transmite. No caer como Lucifer en desobediencia. Y cuando nosotros caemos en esa desobediencia, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Lo que le pasó a Lucifer. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fueron expulsados totalmente del cielo por la desobediencia, por la rebeldía que se había iniciado en el cielo, debido a que este ángel Lucifer crió en su mente el pecado, la cizaña, la mentira, el odio, empezó a transmitirla en el cielo y tuvo que ser desalojado totalmente del cielo. Y después fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados junto con él. Fíjese usted, cuando nosotros analizamos y vemos cómo se inicia el pecado, dónde se originó el pecado, es un misterio, totalmente un misterio, porque el pecado se inicia en la mente de Lucifer por la desobediencia del carácter. Ya ahí él deja de percibir la gracia. La gracia es amor, la gracia es armonía, la gracia es fortaleza, la gracia es esperanza. Y esa gracia la perdió Lucifer debido a la desobediencia, cuando él desobedeció el carácter de Dios. Por eso que tenemos que tomar en cuenta, hermanos en Cristo, pueblo de Dios, tenemos que ser obedientes a su palabra para mantenernos firmes en el Señor, en una fortaleza divina de amor y de bendición. Vamos a estudiar ahora el libro de Isaías para ver qué nos dice Isaías. Isaías nos revela una gran armonía en la cual nosotros como cristianos tenemos que seguir la obediencia de la palabra de Dios, porque nosotros creemos en esa formación y en esa pureza en la cual la Sagrada Escritura nos enseña el verdadero contenido del amor. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios cuando nosotros la escudriñamos y la analizamos y la profundizamos en nuestro corazón? Es porque Dios nos está transmitiendo a nosotros la verdad en un escrito está. Y por eso cuando yo escudriño las Sagradas Escrituras, la veo de una formación de pureza. Porque el amor llega en una formación en la cual nosotros como cristianos tenemos que ver la verdad dentro de ella, formarnos dentro de ella y fortaleciéndonos dentro de ella. Cuando leemos Isaías 14, versículo 11 al 15, me dice lo siguiente: descendió al Saúl tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusano será tu cama y gusano te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seúl, a los lados del abismo. Fíjese usted
cuando él quiso ser más que Dios, quiso ser más poderoso que Dios. No, hermano. Por eso es que cuando nosotros nos crecemos y queremos ser más que los demás, estamos siendo igual a Lucifer. Por eso que tenemos que ser humildes de corazón, humildes de amor, llenarnos de esa fortaleza de amor y que cada día crezca ese corazón de armonía y de gozo, para que nuestro corazón viva en una armonía para alcanzar la gracia. Esa gracia que Lucifer perdió por la soberbia, porque creerse más que Dios, porque él quería ser más que Dios, él quería ser más poderoso que Dios, y él quería prácticamente darle un golpe de estado a Dios, pero se equivocó porque en su infinito amor Dios es amor, en su infinito amor Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, en su infinito amor Dios es amor. Eso es lo que Dios nos enseña a nosotros, a cómo podemos seguir las pisadas de Cristo Jesús en su formación. De ahí, cuando nosotros analizamos dónde se originó el pecado se originó, y es un misterio, cómo este ángel lleno de luz, un ángel tan hermoso, tan bello que Dios había creado, se llenó de odio, se llenó de rencor, se llenó de envidia, se llenó, de todo, y empezó a criar en su mente una mala semilla, y esa mala semilla fue creciendo y se fue fortaleciendo en su cuerpo, en el cuerpo de Lucifer. Y fíjese usted a las consecuencias que trajo esa semilla que se fue formando en la mente de Lucifer. ¿A dónde llegó el pecado? ¿A dónde llegó el pecado? Desde la mente de Lucifer llegó aquí a la tierra. Llegó aquí a la tierra. Por eso cuando nosotros estudiamos Génesis en el capítulo 2, versículo 16 y 17, vemos el gran daño que nos ha hecho Lucifer. Pero Dios tenía un propósito, en la cual Dios tenía todo preparado, porque para Dios no fue sorpresa la desobediencia de Lucifer, para nada, porque Dios ya tenía el plan preparado para la salvación, mucho antes de la creación, mucho antes de la creación, mucho antes de que Lucifer desobedeciera el carácter de Dios. Dios ya tenía el plan preparado para la salvación. Y por eso en el momento, cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Fíjese usted en los términos en la cual Dios había puesto un punto de obediencia al hombre. El punto de obediencia en la cual nosotros, como formados criaturas de Dios y formados a imagen y semejanza de Dios, Dios nos dijo a nosotros: puede comer de todo árbol, pero menos de aquel. Y ahí es cuando nosotros tenemos que obedecer. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció el carácter de Dios. Desobedeció totalmente el carácter de Dios. Para Dios fue una sorpresa que el hombre desobedeciera el carácter de él, para nada, porque Dios ya tenía un plan preparado para la salvación. Cuando el hombre pecare, Dios tenía el plan preparado, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso, ¿qué tenemos que ver en el punto estratégico? Cuando nosotros leemos a Ezequiel, Ezequiel nos dice lo siguiente, en el capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas
son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. En ese momento, cuando Adán y Eva comen de la fruta prohibida, tenían que morir, porque la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Adán tenía que morir. ¿Por qué Adán no murió? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué Adán no muere? Ahí es cuando, en el concepto del amor infinito de Dios, en la misericordia de Dios para nosotros, Adán y Eva no mueren, porque el que muere es el sustituto que sustituye de la muerte eterna a Adán y a Eva. Muere el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Adán y Eva crucifican al Cordero que los degollan, ven derramar la sangre de ese Cordero y se dan de cuenta el pecado que habían cometido. Ese Cordero significaba a Cristo Jesús, que moría por nosotros. Desde el principio moría el Cordero, desde el principio, para que la humanidad criada en Adán y Eva no desaparecieran, porque la paga del pecado es muerte y tenían que morir eternamente. Pero Dios nos salva a nosotros a través de su Hijo, cuando envía a través de la misericordia el Cordero que moría para salvarnos de la muerte eterna. Y por eso que tenemos que analizar y ver en el momento de la formación en la cual Cristo Jesús nos enseña a nosotros esa formación, la gracia criada y formada en la mente de Dios. En el concilio de paz se formó esa gracia a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en una formación para salvarnos a nosotros de la muerte eterna. Y por eso hoy le doy las gracias a mi Padre por enviar a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Y por eso yo al pueblo de Dios cada vez los invito a escudriñar las Sagradas Escrituras para llenarnos más de amor y de bendición, como lo dicta su santa palabra. Vamos a seguir estudiando el libro Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4. ¿Qué nos dice Juan? ¿Qué reflexión nos da Juan a nosotros? ¿Qué amor nos indica Juan en este texto? ¿Y qué es lo que él nos está transmitiendo en su concepto de amor y de bendición? Cuando leemos Primera de Juan en el capítulo 3, versículo 4, él me dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado es infracción de la ley. Porque todo aquel que comete pecado es infracción de la ley. Cuando yo desobedezco el carácter de Dios, estoy desobedeciendo la ley de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Lucifer en el cielo? Él desobedeció el carácter de Dios. Él despreció la gracia de Dios. La gracia que Dios había puesto en él. La gracia que Dios le había dado a él, porque él vivía en armonía en el cielo. En el cielo lo que había era paz, amor y bendición. Igualmente esa gracia la perdió Adán y Eva, porque ¿qué era lo que ellos vivían en el paraíso, en el Edén? Era la gracia, porque era el amor, era la bendición en la cual Dios les transmitía a ellos. Y Dios tenía esa comunicación con Adán y Eva, porque se comunicaba, estaba la gracia, estaba la armonía, porque la carne de Adán y Eva era limpia y pura y santa, no era una carne pecaminosa. Y por eso fue que Dios se alejó de la presencia de nosotros a raíz del pecado. Pero con la misericordia de Cristo Jesús,
obtuvimos ese contacto nuevamente con el Padre a través de Cristo Jesús, porque Él muere en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para tener esa comunicación con el Padre a través de Cristo Jesús. Ahora, cuando leemos Romano en el capítulo 5, versículo 15, Romano me dice lo siguiente. Romano me enseña esa bendición. El don no fue dada como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel que uno murieron, los muchos abundaron, y mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre en Jesucristo. Por uno que entró la muerte al mundo. Por uno entró la muerte al mundo. Y por un hombre somos salvos para no morir eternamente. Porque Dios envía a su Hijo a tomar la posición en carne y sangre como nosotros. Él envía a su Hijo a salvarnos de la muerte eterna, cuando toma la posición del hombre caído, del Adán caído. ¿Y qué hace Cristo Jesús? Él toma la posición en carne y sangre como nosotros, la carne pecaminosa, y vence al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Lo vence en la cruz. Lo vence en la cruz al que tenía el imperio de la muerte. Y Él resucitó al tercer día para darnos la gloria, el amor y la bendición para nosotros llegar al Padre. Y vence al que tenía al imperio de la muerte. Y por eso nosotros somos salvos por Cristo Jesús para la vida eterna. Pero siguiendo sus pasos, siguiendo su obediencia y ser obediente a su santa palabra, que es el carácter de Dios, que son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, ¿qué me dice a mí Apocalipsis en el capítulo 20, versículo 14? Me dice lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte fue lanzada al lago del fuego. Cuando nosotros analizamos este texto, ¿qué significa la muerte fue lanzada al lago del fuego? Vamos a estudiarlo muy profundamente. ¿Qué quiere decir la muerte fue lanzada al fuego? Y por eso que cuando nosotros profundizamos este texto, analizamos y vemos qué nos está diciendo Dios aquí en este texto. Me está diciendo lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Esto quiere decir lo siguiente. Por eso Cristo Jesús tomó la posición de Adán, el Adán caído, el Adán que había caído en el pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué vino a hacer Cristo Jesús? A salvarnos de la muerte eterna. Ahora, si yo no sigo a Cristo Jesús, si yo no entro en la obediencia del carácter de Dios, a mí me espera la muerte segunda, que es la muerte eterna. Por eso que hay que tener mucho cuidado, pueblo de Dios, estar obediente a la palabra de Cristo Jesús. Porque muchos toman la gracia, la muerte de Cristo Jesús en la cruz, la toma como una gracia de libertinaje. Empiezan a vivir la vida mundana, la vida de los placeres, y se alejan totalmente de Dios. Por eso tengan mucho cuidado, hermanos. No vaya a pasar que esa gracia que Cristo Jesús sufrió por nosotros y Él nos las dio a nosotros para que nosotros lo busquemos a Él en la obediencia. ¿Qué hace Cristo Jesús? Él lo que hace es que nosotros recuperemos la gracia que nosotros teníamos antes del pecado, porque esa gracia existía. Lo que pasa es que la perdimos debido a la desobediencia.
Pero muchos toman la gracia la toma como un libertinaje, creyendo de que al yo vivir los placeres de este mundo, y cree que yo voy a ser salvo porque Cristo Jesús murió en la cruz. No, yo tengo que ganarme esa gracia, porque a través de Cristo Jesús yo la obtengo, pero que tengo que andar en la obediencia de su palabra. Ser obediente, obedecer el carácter de Dios, para yo alcanzar la gracia de Cristo Jesús. No te vayas a confundir y no convierta la gracia en una desgracia para ti. Por eso tenga mucho cuidado, porque cuando nosotros vemos y analizamos y estudiamos el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 28, me dicen: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien aquel que puede destruir el alma, el cuerpo en el infierno. Tengan mucho cuidado, porque recuerde de que cuando uno muere, uno va al descanso. Uno va al descanso. El aliento de vida vuelve a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? Él nos está diciendo ser obediente al carácter de Dios, ser obediente a los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, ser obediente a los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando tú leas mandamiento por mandamiento de la ley de Dios, vas a entender el mandato que Dios nos está indicando en una formación de pureza y de amor. Porque la palabra amor es obediencia y gracia es amor a través de Cristo Jesús. Pero esa gracia la teníamos nosotros cuando vivíamos en el Edén. Esa gracia existe en el cielo, pero esa gracia la perdió Lucifer, los ángeles caídos, por la desobediencia. Porque en el cielo es armonía y gozo, es todo lo contrario a Dios. La gracia es todo lo contrario. Y esa gracia existía en el paraíso, en el Edén, porque todo es armonía y gozo. Y esa gracia la perdió Adán y Eva debido a la desobediencia. Y se convirtió la gracia de Dios en una desgracia. ¿Para quién? Para el mundo entero. Porque entró el pecado al mundo. El pecado al mundo entró debido a la desobediencia al carácter, que el hombre desobedeció a Dios. Por eso que hay que tener mucho cuidado. No vayas a convertir tú la gracia de Dios en una desgracia para ti. Por eso cuando leemos Salmo 16:10, cuando leemos Salmo 16:10, dice lo siguiente: porque no dejará mi alma en el Seúl, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Cuando yo ando en la obediencia de su palabra, ando en armonía y en el gozo de su palabra, y muero en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán. Y por eso que tenemos que nosotros siempre estar obediente a la palabra de Dios, para vivir esa armonía, como me lo dice a mí Salmo 16:10, porque no dejará mi alma en el Seúl, ni permitirá que tus santos vean corrupción, porque Él me va a limpiar, Él me va a purificar. Seré una criatura para Dios, limpia y purificada en el día de la resurrección. Por eso que yo los invito a ustedes, hermanos, a buscar a Dios de corazón. Ahora, cuando leemos Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
¿Cuál es el enemigo que va a ser destruido? La muerte. ¿Y quién es el enemigo que empezó a germinar la semilla del pecado? Si no fue en la mente de Lucifer, cuando él empezó a criar en su mente la envidia, el egoísmo. Eso va a ser destruido totalmente con la muerte, porque la muerte va a desaparecer para siempre en el nuevo mundo en el cual Dios tiene preparado para el pueblo de Dios, al remanente que ha obedecido el carácter de Dios. Y yo los invito a que usted esté dentro de ese remanente, que esté dentro en el remanente de Dios, para nosotros lograr esa formación de pureza y de esperanza en la cual Dios tiene prometido para nosotros. Es una esperanza de amor y de bendición. Pueblo de Dios, despierte, alcance la sabiduría, alcance esa esperanza que Cristo Jesús nos transmite. Por eso Él, en el sacrificio que Él murió por nosotros para el perdón de nuestro pecado, alcancemos la gracia, pero la gracia de bendición. No convierta la gracia en una desgracia para ti, porque eso es lo que hay muchas religiones que dicen, que nosotros somos salvos por gracia, pero la gracia tiene un mérito, una recompensa en la cual tenemos que nosotros obedecer, que son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Para yo vivir bajo la gracia, tengo que ser obediente a su palabra, ser estrictamente obediente. Ser obediente, y la obediencia es lo que me lleva a mí a Cristo Jesús. Ahora cuando leemos 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 53, 54 y 55, porque es necesario que esto corruptible sea visto de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando leemos Corintios 54, 15 a 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando leemos el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, oh tu victoria? Cuando leemos el versículo 56, y aunque el aguijón de la muerte es pecado y el padre del pecado de la ley. Leemos el versículo 57, más gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros vamos a obtener la gracia? Es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque esa gracia nosotros la habíamos perdido en el momento que entra el pecado al mundo, que entra la muerte, que entra la muerte eterna. Y a través de la gracia de Cristo Jesús, nosotros recuperamos para la vida eterna, porque Dios venció al que tenía al imperio de la muerte a través de Cristo Jesús, que muere en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Por eso que cuando nosotros estudiamos y analizamos y vemos en ese concepto de amor en la cual Dios nos transmite a nosotros en una formación de pureza. Ahora vamos a estudiar a Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 9. Me dice lo siguiente: cuando leemos a Juan y vemos y analizamos por qué Dios nos transmite tanto amor, es por eso, porque Dios es amor. Porque cuando nosotros nos fortalecemos en Cristo, nos llenamos de amor, de paz, de armonía y de gozo. Vamos a estudiar a Juan, Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacida de Dios.
Precisamente por eso, porque si tú tienes a Dios en tu corazón, en una formación pura, tú no puedes pecar, porque te mantiene firme al Señor. Por eso, yo en los estudios que yo he dado y he analizado, y cada día que yo estudio la palabra de Dios, yo le digo gracias, Padre amado, porque me ha enseñado la fortaleza divina del amor y de la esperanza. Y cómo nosotros vamos a obtener ese mensaje que Dios me lo está transmitiendo en este momento, es nosotros fortaleciéndonos, obedeciendo el carácter de Dios, ser obediente, bautizándonos en Cristo Jesús y dejar la persona vieja que era. Si tú eras una persona que tomaba licor, o era una persona que se endrogaba o vivía los placeres de este mundo, bueno, Dios te da la oportunidad a través del bautizo para que te bautices en Cristo Jesús y sea una nueva criatura para Dios. Yo los invito, hermanos, sigamos ese camino de esperanza, ese camino de amor en el cual Dios nos está dando y nos está enseñando a crecer en esa armonía. Hermano, eso es muy bello. Vamos a estudiar 1 Corintios en el capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, esté firme y constante creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando nosotros crecemos y analizamos y nos formamos en Cristo Jesús, ese trabajo no es en vano. Y enseñamos el mensaje de la palabra para que tú, hermanos, aceptes al Señor, para que tú, hermano, te arrepientas y busques el camino de la verdadera palabra de Dios. Dios me lo está indicando en su santa palabra. Por eso, hermano, cuando leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que sean sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinará en él 1000 años en el cielo. Por eso yo los invito, hermano, sea ese remanente para nosotros reinar con Dios en el cielo, con Cristo Jesús. Él nos está abriendo la esperanza. Él nos está diciendo, acércate a mí, búscame. Cuando Él te toca, cuando Él toca tu puerta, ábrale ese corazón a Dios, porque Él te está llamando para que se arrepienta y busque el camino verdadero de su santa palabra. Bueno, cuando leemos el libro de Apocalipsis del 20, capítulo 20, en el versículo del 1 al 6, me dice lo siguiente, porque, hermano, mira, qué más hermoso es cuando nosotros andamos en ese camino, porque todos somos pecadores, heredamos la carne pecaminosa de nuestros primeros padres, pero ¿qué podemos hacer? Claro que sí podemos hacer algo, ser obediente al carácter de Dios, ser obediente en esa formación que Dios nos está dando, ser obediente a su palabra, hermano, ser obediente totalmente de su palabra. Sigamos ese camino, sigamos esa obediencia. Y vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esto es el fin, cuando empiece a iniciarse el fin del pecado, cuando el demonio es atado por 1000 años. Y eso va a ser en la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos nosotros analizar y ver eso, lo que hoy vivimos? El pecado. ¿Dónde se inició el pecado? ¿Quién trajo el pecado al mundo? ¿En la mente de quién se inició el pecado? Y por eso es que en el momento cuando venga Cristo Jesús y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años.
y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo más. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los discapacitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que habían adoraron a la bestia, lo que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, ni vieron y reinaron con él 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí quiero tomar un tiempo para explicar esta parte. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los discapacitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra. Aquí estaban los discapacitados, es decir, lo que habían asesinado por mantenerse firme en el Señor, los que se mantuvieron firmes. Dios lo mantuvo ahí en una formación en la cual la causa del testimonio es la palabra de Dios, que se mantuvieron firmes en el Señor. No engañaron a Cristo Jesús, se mantuvieron firmes en su palabra. Lo que habían adorado, y aquí dice, y a causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adoraron a la bestia, ni a su imagen, los que no adoraron al diablo, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo Jesús 1000 años. Esos fueron los que obedecieron a Cristo Jesús, los que murieron en Cristo Jesús. Dios los resucita para la gloria, para reinar en el cielo durante 1000 años. Ahora, cuando leemos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con ellos 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de las cuales es como en la arena del mar. Y subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos, de la santa ciudad amada de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Esto fue cuando ellos quisieron destruir a la ciudad amada en la cual venía en el cielo, la ciudad que venía con el pueblo de Dios, que allá habían pasado 1000 años en el cielo. Ese pueblo obediente que obedeció el carácter de Dios, los que obedecieron a Dios en su corazón y creyeron en Dios en su corazón a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Por eso hoy yo los invito, hermanos, esté en el rebaño del amor, en el rebaño en el cual Dios quiere que nosotros mantengamos, en ese rebaño tener al pastor, el pastor de la iglesia, que es Cristo Jesús, fortalecido en nuestro corazón. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado al lago del fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Fíjese usted, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y los libros fue abierto, en la cual es el libro de la vida, y fue juzgado
todos los muertos por la causa que estaba escrita en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Hermanos, aquí es cuando viene totalmente el fin del pecado. Quien inicia el pecado es Lucifer. En la mente de él inicia el pecado. Pero ese pecado va a tener un fin cuando Cristo Jesús venga por tercera vez y viene a exterminar totalmente al pecado. Se inició en la mente de Lucifer, pero viene a exterminarlo totalmente. Por eso yo los invito a ustedes, pueblo de Dios, busquemos a Dios de corazón. En este momento que está a tiempo, busquémoslos, porque Él nos ama, Él nos quiere tanto que Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Busquémoslo de corazón, porque ya viene el fin del pecado. Y estamos, como se dice, a tiempo de iniciar el camino de la bendición antes de que la gracia se cierre. Porque cuando la gracia se cierre, ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. Y Dios en este momento nos está llamando a que nos arrepentimos, que nos arrepintamos y lo busquemos a Él. Estás a tiempo en este momento, hermano, busquémoslo, porque el pecado va a tener la determinación, todo en su tiempo, como está escrito en la Sagrada Escritura, y la profecía de Dios se cumple, todo es un cumplimiento, y estamos a tiempo en este momento de buscarlo a Él antes de que la gracia se cierre, porque cuando la gracia se cierre, empieza a correr el reloj rápidamente, porque ya viene Cristo Jesús por su pueblo, a ese pueblo maravilloso que lo ama y lo quiere, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los creyentes en Cristo que amamos a Cristo Jesús los arrebatará. Espero, hermanos, que este estudio que hoy hemos tenido te sirva de que empiece a buscar el camino de Dios en una bendición. Bueno, que Dios derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes y que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, y lo más hermoso es que andamos en los caminos de Dios para la gloria y la honra de Dios. Dios me lo bendiga. Bye bye.